Como humanos, si seamos cristianos o no, pero el concepto de Dios y luego la soberanía, muchas veces, mucha gente cree que es el control, ¿no? Porque es como que de repente, o mediante la religión, el concepto de pensar, pero Dios me controla, no quiere que haga esto porque esto está mal o esto que el otro, y sin embargo, yo me pongo a pensar, en el concepto de la soberanía, sabemos que Dios Él ya lo sabe todo, Él ya está en todo, entonces, pero sin embargo, el deseo de Él al mover algo para que pueda enderezar nuestras vidas, por así decirlo, no es tanto por un tema de castigo o algo de repente de verlo como que me siento obligado porque Dios me lo impone, no, sino es que podamos encontrar esa diferencia de darnos cuenta que Dios lo que hace, lo hace de una manera para que podamos, ¿cómo decirlo?, palpar o sentir bajo en esa dimensión de Él lo que implica la soberanía. Porque pienso en esto también yo. Nosotros sabemos en la Biblia cuando dice que cuando creó al hombre, creó la masa, todo, pero sin embargo la masa estaba ahí y nada más. Pero cuando toma vida, cuando Dios dice sopla, o sea, me pongo a pensar en esto, que en esencia esa soberanía que Dios es, pues en esencia también nosotros lo tenemos, pero que lamentablemente por el pecado, pues eso se ha roto. Pero que sin embargo Dios lo que hace es trata de que podamos volver a tener, por así decirlo, esa línea para poder darnos cuenta que no es una imposición, sino es la mejor manera de poder vivir la vida. Pero sin embargo, al ser humano nos cuesta mucho aplicar ese criterio de la soberanía de Dios con el tema de, ya que empezamos el programa hablando sobre el control, ¿no? Que se cree que Dios me controla y cómo hago para hacer las cosas que Dios le agrade para que no recibir o castigo o lo que fuere, ¿no? Entonces, puntualmente, más que una pregunta, ¿cómo poder diferenciar ello en sentido general? Darnos cuenta entre el control y lo que Dios quiere para nosotros mediante su soberanía, poder encontrar una línea en la vida para seguir adelante. Sí, no sé si tengo muy clara la pregunta. Entiendo que me está preguntando entonces cómo entender la soberanía de Dios con cómo debo vivir al respecto. Porque en el sentido de que muchas veces creemos que la soberanía de Dios significa que Dios nos controla, ¿cierto? Y aquí hay un punto que es bastante importante. Es de nuevo reenfatizar la responsabilidad que todos tenemos delante de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, la historia de José, cuando José es llevado a Egipto. Eh, los hermanos de José están muy sorprendidos cuando descubren que ahora José es príncipe en Egipto y todo esto. Y tienen mucho temor. Y José les dice, no teman, porque lo que ustedes planearon para mal, Dios lo planeó para bien. Eso no significa que lo que los hermanos de José hicieron estuvo bien. Ellos pecaron, pero sí significa que Dios tenía todo bajo control. Y yo creo que el ejemplo más grande de cómo las personas siguen siendo responsables de sus pecados, a pesar de que Dios es soberano, es la crucifixión de Jesús. Nosotros vemos en Hechos capítulo 2, luego de que desciende el Espíritu Santo y Pedro entonces está predicando a la multitud en Jerusalén. Pedro dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces, es bastante fuerte lo que Pedro le está diciendo. Ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron al Mesías, pero eso fue conforme al plan de Dios. Y ahora ese plan de Dios, en el plan de Dios está este llamado que ustedes tengan y se arrepienten y crean en Jesús. Es lo que sigue hablando en Hechos capítulo 2. Entonces, por un lado Dios es soberano, por otro lado, entendemos, bueno, por ese mismo lado reconocemos que Él lo gobierna sobre todo y que todas mis decisiones en última instancia forman parte de su plan y de sus decretos eternos, el que conoce todo desde antes de que ocurriera y lo decreta conforme a sus propósitos. Eso lo enseña la soberanía de Dios. Pero por otro lado, yo no puedo excusar mi pecado
y decir, yo pequé porque, bueno, Dios es soberano y Dios en su soberanía quería que yo pecara. De nuevo, ahí estamos en una contradicción bíblica porque Dios no se deleita en el pecado. De hecho, las confesiones de fe protestantes reformadas enfatizan que Dios gobierna sobre todas las cosas sin ser en la cosa del pecado. De hecho, el mismo Santiago que nos dice que Dios gobierna sobre todo, que no deberíamos hacer planes de manera arrogante, que deberíamos esperar en Dios. Él también dice en el capítulo 1 que nadie diga cuando peca o es tentado que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno peca por su propio pecado, por su propia naturaleza y sus propias pasiones desordenadas. Estoy parafraseando lo que dice Santiago. Entonces, ¿cómo sabemos entonces si Dios nos está gobernando o no? En última instancia, Dios gobierna todo, ¿ok? Pero algo que significa esta doctrina es que nosotros nunca podemos excusar a Dios por nuestro pecado. Y una forma de entender esto es decir, es reconocer que Dios nunca me va a llamar activamente a hacer algo contrario a su palabra de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y en el contexto de Romanos 8, esto significa una vida de obediencia. ¿Okay? ¿Y a qué quiero ir con esto? Bueno, quiero ir al hecho de que cuando estoy pecando, ¿ok? Es porque Dios en su soberanía me deja que lo haga, pero no porque Él esté obrando en mi vida y llevándome al pecado. Y cuando estoy haciendo algo en obediencia a Dios, es porque su Espíritu está obrando en mí para eso. Y algo bastante complejo, pero la idea aquí es la siguiente. La idea aquí es reconocer de que la soberanía de Dios no significa que Él es el autor de mi pecado, sino que Él orquesta conforme a su propósito, de manera que yo sigo siendo responsable y voy a tener que rendir cuentas a Él, pero al mismo tiempo significa de que yo dependo de Dios para vivir en obediencia a Él, porque Él es soberano para hacer en mi corazón lo que yo no puedo obrar por mí mismo. Él es soberano para traer a su Espíritu Santo en mi vida y así ser guiado por Él. No sé si eso responde a toda tu pregunta, Augusto, pero es algo bastante bueno. Bueno, por tu gesto veo que sí la respondí.